Tiene la palabra el diputado Juan Cabandier. Gracias, presidente. Bueno, estamos ante una ley de importancia, estamos en tratamiento de una ley de importancia con más de 90 artículos. Tenemos varios puntos a mencionar, algunas cuestiones muy específicas que nos gustaría ser bien puntuales, pero como todos ustedes saben y también los autores de este proyecto de ley, nosotros tenemos un proyecto de minoría y reparamos sobre todo en la Autoridad Nacional de la Competencia, que recae en la figura del presidente del tribunal, el cual tiene potestad y designa a los miembros de las 3 secretarías que se dispone esta Autoridad Nacional de la Competencia. Y en definitiva es un poco, por decirlo de alguna manera, discrecional la excesiva autoridad que va a ejercer este presidente del tribunal. Resaltar también que nos gustaría o nos parecería conveniente que esa autoridad se ejerza de una manera más colegiada con los representantes de la Secretaría, no solamente que encabece el presidente de cuyo tribunal. Y en definitiva, es decir, hay aspectos que nos gustaría mencionar. Por ejemplo, al crear una sala especializada con 3 jueces, 11 funcionarios, en el marco de la Cámara Nacional de Apelación Civil, entendemos que ahí se produce una flagrante contradicción, incluso una inconstitucionalidad, ¿no? Porque si bien se eliminan delitos penales, es cierto que se van a aplicar de manera supletoria la normativa penal. Entonces estaríamos ante jueces civiles que tienen la obligación de aplicar el Código Penal, con lo cual estamos incurriendo en una inconstitucional que está marcado en nuestra misma Constitución, ¿no? En el artículo 99 es muy claro cuando dice que solo el Ministerio Público Fiscal puede ejercer el Poder Judicial. En ese sentido, nos parece que eso es algo que el oficialismo tendría que revisar. Por otro lado, también entendíamos que en principio había un porcentaje para poder definir las políticas o las acciones anticompetitivas, y eso fue eliminado. Por lo tanto, nos parece también un problema, ¿no? No definir en ningún porcentaje quién está incurriendo en una actitud de concentración económica. Nos parece en principio sospechoso, no definir ningún porcentaje. Es decir, ¿quién va a definir cuando hay una actitud de anticompetitiva? Lo define el presidente del tribunal, que es elegido por el Poder Ejecutivo. Entonces nos parece que eso en principio es un problema grave. Por otro lado, queda claro en el Tribunal de Defensa de la Competencia y lo establece en el artículo 2 del mismo proyecto, a sana discreción del tribunal la regulación de las actitudes anticompetitivas o las acciones anticompetitivas. Entonces, esa sana discreción puede ir para cualquier lado. Es decir, nos parece más bien que se trata de una herramienta para que el Ejecutivo determine y condicione y discrecionalmente defina quién, a discreción y a gusto, según cuál de los poderes económicos, si alguien está ejerciendo una actitud anticompetitiva y alguien no. Entonces, nos parece que al ser tan vago este concepto, más o menos que está poniendo en tela de juicio al conjunto del proyecto de ley. Por otro lado, nos parece, presidente, que hay temas también a revisar. Es decir, está claro que uno de los problemas más grandes que tiene nuestra economía es la concentración económica. Todos nosotros conocemos que hay algunos de los bienes de consumo masivo que tienen una tremenda concentración económica. Una empresa de panificados explica el 80% del mercado, así como 2 empresas de bebidas gaseosas explican el 82% del mercado, así como también 4 empresas de galletitas explican el 80% del mercado, o 2 empresas lácteas explican el 80% de la industria láctea. Entonces, evidentemente la concentración de nuestra economía es un problema y me parece que está bien
abordarlo. Ahora bien, yo creo que en este sentido el gobierno ha perdido dos oportunidades si verdaderamente quieren trabajar en pos de romper la concentración de la economía. La primera oportunidad que perdió fue desarmar o desarticular el paquete de proyectos de ley que se sancionaron en este mismo Congreso en el 2014 obviamente por mandato del Ejecutivo, que fue quien elaboró esos proyectos, y que estuvieron relacionados a la defensa de los consumidores y usuarios. Entonces, podemos entender que la concentración económica se la aborda desde dos grandes perspectivas. Quizás una es de la defensa de los derechos del consumidor y otra desde el lado de las empresas. Bueno, desde la perspectiva del consumidor, el gobierno perdió la oportunidad porque desarticuló los proyectos que bregaban por la protección y romper con las vulnerabilidades que tenemos los consumidores en nuestro país. Y la segunda gran oportunidad que pierde el gobierno en pos de trabajar contra las acciones anticompetitivas de los mercados concentrados es esta misma ley. Porque al no definir porcentajes, al tener conceptos tan laxos en relación a cuál es una acción de competencia o de concentración, nos parece que estamos ante un verdadero problema. En ese sentido, nosotros entendemos que el Estado tiene que reforzar su capacidad para atender las problemáticas de consumidores y empresas a través de herramientas efectivas, pero en este sentido no se estarían dando esas herramientas efectivas porque queda básicamente librado a la potestad de un funcionario elegido por el gobierno, donde la Autoridad Nacional de la Competencia no cuenta con organismos de defensa de la competencia, con ONGs, con entidades de defensa del consumidor, que eso también nos parece que es parte de un problema, porque si hay alguien que viene luchando contra esto son justamente las asociaciones del consumidor que hace años y años vienen marcando cuáles son las actitudes de vulnerabilidad hacia los consumidores y de mercados concentrados en nuestro país. En ese sentido, presidente, creemos que es difícil, se nos hace difícil pensar, con sinceridad lo digo, que un presidente que se preguntó retóricamente hace pocos días por qué las pymes son buenas y las grandes empresas son malas, que un presidente que piensa de esa manera pueda hacer algo, alguna acción, pueda realizar alguna acción desde el Ejecutivo, algún acto administrativo en pos de combatir las actitudes de concentración económica. Si un presidente desconoce que nuestros trabajadores están compuestos por de cada 10 trabajadores, 8 pertenecen a las pymes, evidentemente, o a la mini pyme, efectivamente no conoce lo que significa la concentración económica, o sí la conoce, pero no quiere hacer nada en pos de romper con esa concentración económica. Entonces, es ahí cuando nos planteamos que el proceso de selección de la terna tengan que intervenir asociaciones del consumidor, que los candidatos preseleccionados deben prestar declaración jurada a fin de evitar futuros conflictos de intereses, ¿no? Porque nos encontramos que tenemos varios funcionarios que representan flagrantes conflictos de intereses. Y conflictos de intereses es también casi un eufemismo como para decir que se están cometiendo actos de corrupción, ¿no? Cuando se le dan licitaciones a empresas como Shell, cuando el titular del área de energía es un ex CEO de Shell, bueno, y otras tantas contradicciones en estos conflictos de intereses. Entonces, para evitar los eufemismos de los conflictos de intereses, nos parecería bien que el proceso de selección tenga este requisito, ¿no? En ese sentido, nos parece también que el Poder Ejecutivo no tenga la facultad de designar a sus miembros sin el acuerdo del Senado, ¿no? Porque si el Senado establece la ley, el proyecto de ley, que si no resuelve, a los integrantes de este tribunal en 60 días, queda en facultad del Ejecutivo de asignarlos. Entonces, también nos parece que hay un problema en pos de generar mayor grado de transparencia y equilibrios, ¿no? En ese sentido, presidente, también lo que vemos con preocupación es lo que denominan en el proyecto clemencia, que no es otra cosa que lo que se conoce como la ley del arrepentido, y estamos ante una época de moda, ¿no? De lo arrepentido, de los arrepentidos, etc. Ahora, sinceramente quiero expresar que, nos parece
casi también un eufemismo esto del arrepentido, porque es difícil que alguien pueda arrepentirse cuando, digamos, las facultades que tiene el tribunal son inconstitucionales por esta problemática de los delitos penales y jueces civiles, ¿no? En relación a la Cámara de Apelaciones. Y en ese sentido también quiero reparar también en lo que deja establecido el proyecto de ley con el hecho de acordar la reducción o quita de multas, que es una facultad que creemos que en todo caso debería tratársela de otra forma. Y, presidente, yo entiendo que estamos ante un mundo, como expresaba en otra sesión, donde quizás el campo nacional y popular ha acuñado el concepto de posverdad, y quienes los aplican es el gobierno de derecha o es el gobierno liberal que nos gobierna. Quizás puede ser una categoría vieja, que a algunos no les importa, hay gente que no decodifica entre derecha e izquierda, pero simplemente es una descripción. Ahora, lo que sí entiendo es que ustedes están ante una oportunidad de trabajar más allá de la posverdad. Es decir, esta es una ley que está atravesada por un gran título que no deja de ser marketinero, que no deja de ser parte de esos eufemismos, porque en realidad, y la esencia misma de los articulados de esta ley, no va a hacer nada, ni cometer ninguna acción para romper monopolios, ni concentraciones en nuestros mercados. Entonces, lo que sinceramente le pedimos es que ustedes, como gobierno, que tanto se jactan de hablar de la República y de la división de los poderes, que actúen en consecuencia y que con esta ley puedan establecer mecanismos donde se plasme verdaderamente esa división de poderes, porque en este articulado no está expresado la libertad o la división de poderes que ustedes dicen expresar. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.